Sensaciones. Somos puras sensaciones. Pensamos y reaccionamos por medio de sensaciones. Las sensaciones son los rastros energéticos de experiencias, sentimientos y pensamientos que se quedaron guardados en nuestro cuerpo celular, convirtiéndose en memorias y que vuelven a toda hora, como si fueran deseos escondidos en nuestro inconsciente, emergiendo de vez en cuando y haciéndonos recordar aquello que está dentro de nosotros. Son rastros de experiencias que ya tuvimos, pero no es la experiencia en sí. Son el resorte propulsor para nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Las sensaciones reaccionan en nuestro subconsciente y emergen consciente o inconscientemente. Son la superficie de un problema que está ahí y que necesita ser resuelto. Vivir situaciones del pasado, por ejemplo, es traer las experiencias, memorias que allí existieron y aún existen, de nuevo al presente, ya que ellas nunca murieron. Es un simple recuerdo, tal cual el despertar de la emoción cuando es provocada por un elemento externo o interno. Es importante diferenciar la emoción de la sensación. La diferencia es muy sutil. La sensación es sensorial y no necesita entrar en lo emocional, mientras que la emoción es la pura expresión de lo emocional, es decir, la emoción es la erupción de la sensación, por así decirlo, provocada por un motivo externo. Casi siempre hay una sensación por cada emoción. Sin embargo, es verdad que la emoción podrá aparecer sola como un choque, como la noticia de alguna cosa que nos deja tristes, sin necesidad de que la sensación sobresalga. En ese caso ella aflora directamente sin pasar por la sensación. El dolor de la emoción es el mismo que el del sentimiento, aunque la emoción sea sentida más temporalmente, mientras que el sentimiento es guardado. Es como si la emoción provocase el sentimiento, como si fuera ella quien lo abriera. La emoción también después de pasada, mejor dicho, sentida, podrá provocar otras sensaciones. Por ejemplo, una noticia desagradable puede provocar un choque emocional, que después se transformará en sentimiento de tristeza, o hasta en otras sensaciones como pérdida de poder, insatisfacción, etc. Podemos también tener una sensación sin sentir la emoción, por ejemplo, en el caso de la sensación de la tristeza. Pero si lo permitimos, la tristeza podrá aparecer, entonces, en forma de emoción, y ahí deja de ser sensación, para ser una acción, es decir, la propia emoción. Las sensaciones son continuas en nuestro cuerpo, en el sentido de que ellas existen todo el tiempo y se expresan a través de él por entero, no solamente por el pensamiento o la mente. Ellas se expresan, principalmente por los órganos. Cada órgano tiene sus sensaciones, iguales o diferentes unas de otras. Cada órgano guarda un sentimiento, una emoción, a través de las sensaciones. Si, por ejemplo, una persona tiene dificultad para hablar, entonces es en la región de la garganta, en la tiroides, que esta dificultad se va a instalar en forma de sensaciones. Sensaciones que pueden representar inhibición, miedo al ridículo, exceso de timidez, exceso de tensión al estar siendo observado, etc. La sensación es como si fuera un trozo sensorial de la energía.
ella permite que sintamos un poco de la energía que está en el cuerpo. La verdad, ellas son parte del campo energético. Es algo que fluye continuamente, mientras que la sensación puede quedarse en un órgano o más de uno, donde ella se expresa verdaderamente. La energía es un todo, la sensación es un trozo sensorial de ese todo, de esa energía, y la memoria se queda en todo. Es suficiente un estímulo externo para despertar las sensaciones. Una sensación puede provocar otras sensaciones y con eso el despertar de las emociones y sentimientos más profundos. Las personas que no están en contacto con su cuerpo íntimo, con su alma, con su sentir, difícilmente van a reconocer las sensaciones que de él exhalan cuando sea necesario. Eso puede ser un peligro, ya que ellas se tornan inconscientes de los procesos que podrían ayudarlas a vencer sus obstáculos. La sensación es apenas algo que puede ser trabajado, vivido o apenas observado, sin ninguna otra connotación. Pero los beneficios son muchos. ¿Por qué? Porque las sensaciones guían hasta nuestras actitudes y comportamientos, muchas veces negativos, inconscientes, originados de nuestras experiencias y creencias adquiridas a lo largo de nuestras vidas. Así que vivimos de forma inconsciente hasta que ellas, las sensaciones, nos muestran un camino más seguro. Las sensaciones son impresiones energéticas que se unen a los órganos, de manera que éstos las expresan y las adquieran. De ahí ellos forman un lenguaje, que es el lenguaje de la sensación. Las sensaciones están en el cuerpo, en los tejidos, porque en el fondo el cuerpo y los tejidos son casi formados por ella. Como somos pura sensación, en verdad, nuestros tejidos y los órganos representan quiénes somos y las experiencias que tuvimos a lo largo de la vida. Entonces, siendo adultos y a pesar de nuestros conocimientos actuales, de nuestra mente, las sensaciones transforman nuestro rostro, nuestros ojos, nuestro estómago, y todo acaba moldeándose a aquello que sentimos. Por lo tanto, para que estemos en la esencia, es importante trabajar todo aquello que nos fastidia por la sensación. Veamos un ejemplo de una persona que decía que no se sentía bien porque no tenía paciencia y era muy ansiosa. Su plexo solar, estómago e intestino mostraban un fastidio al leve toque. Ese fastidio estaba unido al pulmón. En el pulmón había dolor. Ese dolor estaba preso a una respiración corta y por lo tanto una respiración que nunca había sido liberada de forma consciente. Todo eso venía en forma de ansiedad y en el día a día de su vida. La persona liberaba la ansiedad teniendo diarrea, siempre que se ponía nerviosa. Ese era el patrón que había aprendido cuando era niña, exactamente cuando sucedió la separación de sus padres. A pesar de que ella tenía un cuerpo de atleta y era una persona exitosa, sus órganos internos se sentían como los de una niña. El interno era exactamente delicado. El inicio de su sanación fue regresar a respirar y exhalar el dolor, que estaba preso en los pulmones, y al mismo tiempo reiniciar el movimiento interrumpido, que era el dolor por la separación de los padres. Entonces, nuestro conocimiento no vale tanto sin sentir lo que va dentro de nosotros. Solamente ahí es que podemos aprender y cambiar. ¿Por qué será así? En verdad deberíamos aprender a usar nuestro sentir
para mejorar la mente y la creatividad también. Pecamos cuando usamos la mente para explicar las emociones y sentimientos. El proceso es todo lo contrario. Cada órgano guarda la experiencia que más lo marcó, o entonces guarda aquello que le cabe guardar. Por ejemplo, en el intestino, la ira de una situación. En los oídos, ignorar una situación. Supongamos una mujer que tuvo una experiencia negativa y sobresaliente con los padres. Es decir, presenció muchas peleas entre ellos de forma violenta. Quizás pueda pasar por esa experiencia también, porque esta experiencia podrá de forma diferente estar guardada en otros órganos, guardada en el vientre, es decir, en el intestino grueso u ovarios, y así quedarse fastidiada y no aceptar bien una relación masculino-femenino, cuando el masculino sea el dominante imponiéndose a ella. La cuestión toda es que probablemente nuestras sensaciones reaccionen silenciosamente hasta que nos concienticemos de ella. En esa concientización, ellas pasan a ser nuestras aliadas en el crecimiento emocional y espiritual. Podemos estar unidos también de forma inconsciente al sufrimiento del otro, sea de nuestra familia o no. Sentimiento, emoción, sensación. Las sensaciones existen todo el tiempo, independientemente de la edad y del tiempo. Así, ellas pueden ser provocadas también por el posicionamiento de una situación que sucedió en el pasado o que se encuentra de alguna manera en el subconsciente de alguien que hizo esa colocación. Por ejemplo, en las constelaciones familiares percibimos que las sensaciones de los seres que ahí están vienen a la luz en el momento en que se posicionan o colocan. ¿Cómo sucede eso? Cada sentimiento, emoción y sensación contenidos en el ser humano hacen parte también del espacio en que él se encuentra. El espacio que cada uno ocupa u ocupó está para siempre ahí y por lo tanto, cuando él sea tocado o revivido por su posicionamiento o hasta por el pensamiento, todas las sensaciones contenidas ahí también podrán ser revividas. Cuando yo revivo la historia de una familia, estoy también trayendo a la luz todas las vibraciones de aquella situación, sean positivas o negativas. Cada familia tiene un lenguaje familiar, al que Bert Hellinger llamó gran alma o una sola alma. Eugene Marais la llamó alma grupal, refiriéndose a la organización sabia de los Cupids, y Rupert Sheldrake la llamó campos mórficos. Lo que permite la erupción de las emociones es la vivencia, nuevamente, de una realidad que ya existió o aún existe en algún momento a través de las sensaciones. En las constelaciones esto puede ser provocado por la ubicación estratégica entre los miembros de la familia, pero podemos hasta llegar un día a la conclusión de que eso depende también del pensamiento o intención de todo y de la propia persona que hizo la colocación. Nuestra conciencia no es sólo de la mente, sobre todo cuando se trata de rehabilitar o de sanar. Nuestra conciencia es también energética, sensorial, emocional, espiritual. Infelizmente, damos poca importancia a nuestra conciencia energética, sensorial, emocional, espiritual. Hacemos poco caso a nuestra energía vital y mucho menos a nuestra esencia, a nuestra naturaleza humana, en el sentido más profundo del alma.
En el libro de Rupert Sheldrake, 7 experimentos que pueden cambiar el mundo, encontramos la siguiente afirmación. Sabemos muy poco con relación a la naturaleza de nuestra mente. Ella es la base de toda nuestra experiencia y de toda nuestra vida intelectual y social, pero ignoramos lo que es, y también su extensión. La postura tradicional cultivada en el mundo entero es que la vida humana consciente hace parte de una realidad animada más amplia. El alma no está metida en el cerebro, pero se extiende por el cuerpo y a su alrededor. Se une a los ancestros, se prende a la vida de los animales, de las plantas, de la tierra y de los cielos. Puede vagar lejos del cuerpo en sueños, en los trances, en la muerte. Puede comunicarse con una vasta esfera de espíritus, de los ancestros, de los animales, de la naturaleza. No podemos olvidar que estamos todos conectados por una red invisible a través de la espiritualidad, del pensamiento, de la mente y a través de las vibraciones que emitimos. Yo puedo, cuando sintonizo mi energía con el otro, sentir lo que el otro siente. Y eso sucede mucho con los niños, que son susceptibles a todo tipo de impresión y energía de los padres. Mágicamente y en el fondo somos todos uno, y ese uno aparece en una constelación, de forma que podemos sentir exactamente lo que el otro siente, pues nada muere, todo continúa vivo. Viene de la misma teoría en la que pasado, presente y futuro se mezclan. Como dicen los mensajes recibidos o canalizados a través del Arcángel Miguel por Roanna Herman, usted está conectado con cada alma de este planeta por un rayo de luz energética, que es muy fino y minúsculo, y es por eso que se dice, lo que sucede con uno sucede con todos. De alguna forma, positiva o negativa, todo lo que pasa en la Tierra afecta a la humanidad. Vibra con el universo y se magnifica cuando se trata de una energía positiva. Así, si usted eleva sus vibraciones, su luz irradia para adelante en una señal infinita en cada dirección. La energía viene del aire, del universo, de los átomos. En verdad, la energía es un pedazo de nosotros en forma de fluido y gaseosa o esponjosa. Somos átomos y somos la propia energía vital. Nacemos con ella. Ella es la pasión de vivir. La energía humana puede ser manipulada por otro ser humano por ser altamente esponjosa y hecha de un material fluido, de un material que se disuelve y se mueve. Ella podría sentirse fácilmente por los sanadores o aquellos que son más sensibles y paranormales. Podemos agarrarla, retirarla, disolverla, todo eso por supuesto con el permiso del cliente o consultante. Ella puede ser guiada, limpiada y colocada de forma buena, por ser originalmente buena, por estar directamente conectada con Dios o con un orden superior que no conseguimos explicar. La energía es sabia. El campo de energía nos lleva a la espiritualidad, y siendo así, ella es cariñosa también y busca siempre lo mejor para ella. Es necesario que la energía del campo humano se realice, y para eso ella necesita siempre estar vibrando bien. Los deseos no realizados pueden frustrar a la persona de tal forma que ésta puede perder mucho de su energía vital, pudiendo transformarse en depresión, desánimo y principalmente en ira. Eso es energía bloqueada. Por lo tanto, la energía bloqueada se deshace cuando la tocamos de forma cariñosa. Ella se deshace automáticamente y entonces los pensamientos forma aparecen y es eso lo que debemos trabajar, es decir, aquello que formó en primer lugar los pensamientos que son las creencias. La energía de la ira. Es en la intensidad del alboroto emocional que está el valor, la energía para sanar el problema. Carl Jung. La ira es nuestra energía vital de forma perturbada.
La energía vital es inherente al ser humano. El ser humano necesita aprender a usarla en el sentido de construir y no destruir. La ira es nada más que nuestra energía vital que se quedó retorcida y que se esconde a través de ese nombre, ira. Es nuestra energía yang, nuestro poder, nuestra energía vital, aquello que nos empuja para la acción. Hasta podemos usar el poder de la ira como un impulso para progresar en los caminos de la vida, en los obstáculos y con eso, sin querer, evolucionar en el camino espiritual. Tenemos siempre una creencia errada sobre nuestro poder y también sobre la ira. Ira es pura energía vital, es nuestra expresión y nuestro poder. Y cuando ese poder y esa expresión son rotos por alguien o por circunstancias, entonces esa energía vital se perturba y se transforma en ira. El ser humano necesita aprender a convivir bien con la energía de la ira, que en el fondo es para construir, hacer, resolver. Sin embargo, es una pena que, a veces, solo resolvemos las cosas cuando estamos con ira. Otra pena es que nos quedamos con la ira y no resolvemos. Es muy mal usada y creo que eso viene de años, en que el comportamiento humano tenía que ser un ejemplo y que cualquier manifestación opuesta a la bondad y al buen comportamiento era entonces mal visto. La ira se concentra en el campo emocional y también en lo físico porque la sentimos en nuestro cuerpo. Esa energía puede flotar en el estómago, en el hígado, en las piernas, en las caderas, en el intestino, en las mandíbulas, maxilares, etc. Para que salga es necesario removerla y en ese movimiento puede seguir su dirección correcta, es decir, la energía para actuar. Reconocerla y aceptarla ya es bastante. Reaccionar también es muy bueno, a pesar de que no sea hacia lo que nos hizo quedarnos con ira. Por ejemplo, limpiar alguna cosa, barrer, cocinar. Cualquier cosa que haga movimiento hace que esta energía se mueva y disminuya la posibilidad de transformarse en depresión. Respirar es importante en esa situación, porque nos hace reconocer lo que realmente está sucediendo con nosotros y los verdaderos sentimientos que están dentro de nosotros. La ira disimula el miedo, miedo del abandono, de la pérdida. ¿Qué está por detrás de la ira? Ella puede ser un mecanismo de defensa que esconde el miedo. Por estar en nivel emocional, el cuerpo emocional no cambia a través de la mente. Para cambiar ese cuerpo emocional, tenemos que entregarlo, es decir, cuando entendemos la ira de forma emocional y no por la mente, cambiamos nuestra percepción, cambiándonos para donde ella está. Si estamos tristes por el intestino, prestemos atención. Si no cambiamos los patrones y vínculos viciosos del cuerpo emocional, continuaremos con las mismas elecciones. Muchas veces no es necesario hacer alguna cosa inmediatamente. Lo importante es dejar que esa energía se mueva delante de nosotros y nos hagamos conscientes de ella. Después ella se evaporará y se expresará de forma natural. La ira es una energía rápida y corta. Cuando es expresada se va. La cuestión es expresarla correctamente y no descargarla en los demás. Tempranamente aprendemos a no demostrar la ira, por miedo de que no seamos amados, pero nadie se molesta con quien se atreve a ser el mismo. En las relaciones, la ira tendría que ser tan natural como el amor. La expresión debería fluir naturalmente, sin miedo. Si no fluye, hay miedo. Hay que expresar la ira de forma segura. La ira pasiva no es buena. Es decir, la ira no expresada.
es negativa, porque ella está dentro del cuerpo, dentro del sistema nervioso, carcomiéndonos. Ella no se disuelve solita, no se mueve, queda molestando hasta ser resuelta de una manera u otra. Se transforma y genera otros sentimientos negativos: impotencia, debilidad, victimización, sentirse en un callejón sin salida. Solo cuando conduce a la fuerza, al poder, a la resolución y realización, es, podríamos decir, positiva la ira. Sería necesaria una concientización de gran escala de nuestra sociedad en relación con la energía vital, es decir, la ira, una claridad de nuestra fuerza, de nuestro poder, pues nos parece que durante muchas décadas o siglos la utilizamos y la entendimos mal. Y es obvio que también la utilizamos para dominar, sobrepasar, intimidar a otras personas, y esto tampoco es saludable ni correcto en términos sociales. Pasos para trabajar con nuestra ira. 1. Acepte la ira como una emoción vital y saludable. 2. Mire lo que hay por detrás de la ira: el miedo, el abandono, la tristeza. 3. Sea responsable por esa emoción. Es suya. 4. Elija expresarlo o no, pero sin venganza y sin agredir, apenas con asertividad. 5. La ira necesita venir del sentido de justicia y no de la indignación o la soberbia. Ve a un lugar seguro y calmo dentro de ti. Haz una lista de todas las cosas que te causan ira. Respira. Quédate en silencio. Percibe la emoción que está por detrás de cada cosa. Reconoce el sentimiento que está por detrás. Percibe que este es un sentimiento que empuja la ira. ¿Y cuál es? Tristeza, miedo a la separación. Trabaja sobre ese sentimiento. Ese sentimiento eres tú, es tuyo. Observa si aún quieres expresar tu ira desde un lugar de justicia o desde un lugar de indignación. Escríbelo en un papel y déjalo a un lado. A lo largo de nuestras vidas repetimos muchas situaciones, patrones energéticos de defensa. Si somos ansiosos, tenemos ataques de pánico o miedo. Deberíamos regresar a nuestra niñez y ver cómo adquirimos esas defensas. ¿En qué situación, en qué circunstancia eso apareció primero? O si fue un cúmulo de acontecimientos. Si tienes problemas intestinales, regresa a tu niñez y fíjate dónde y cuándo tenías dolores de barriga y lo que pasaba contigo. Este patrón energético se repetirá siempre que estés frente a situaciones similares o situaciones que te asusten. La memoria sensorial vuelve a funcionar y recordar cómo era nuestro dolor y reacciona siempre de la misma forma. La tendencia es repetir la misma defensa, pues aquel órgano está acostumbrado a sufrir por ti. Al mismo tiempo, si tú supieras de eso y estás consciente, podrás usar esos mecanismos de defensa para ayudarte a cambiar tu vida. No podemos cambiar los hechos que sucedieron en el pasado, pero podemos, por supuesto, cambiar la sensación que tuvimos de los hechos. Es como si volviéramos al pasado y lo rehiciéramos. Entonces cambiamos la imagen que tenemos con relación a ese pasado. El efecto es benéfico y muy sanativo. Un día llegamos a la conclusión de que podemos cambiar literalmente el pasado a través de nuestras sensaciones, de nuestro sentir y de la energía que lo cubre.
El dinero también es una energía. El dinero es útil cuando lo utilizamos para el bienestar de todos y de la humanidad, y para que todos puedan disfrutar de lo que él puede proporcionar. Es una pena que el dinero haya tomado más importancia que la del bienestar de los hombres. Al final la tierra es de todos y para todos, el mar y los cielos también. La alimentación viene de la tierra, entonces el dinero debería ser secundario. Él no tendría poder de comprar si no fuera la vanidad de los hombres. Pero no debe ser despreciado. El dinero existe y trae consigo una energía de circulación en el mundo todo. Deseos, frustraciones, amor y egoísmo. Así, él necesita ser bendecido cuando llega a tus manos, para que regrese a ser puro en su deseo del bienestar humano. El lenguaje energético y sensorial no muere, el espíritu no muere. Eso se hace más real cuando vivimos las sensaciones de forma consciente, o cuando permitimos que ellas florezcan en nuestra conciencia. Eso se hace aún más verdadero cuando la historia es revivida por el posicionamiento de las personas, que traen las vibraciones energéticas a la luz, cuando se formaron delante de aquel posicionamiento. Es como si trajéramos una fotografía de nuevo, junto con las sensaciones que allí quedaron. En verdad, si miramos una fotografía, veremos la emoción y el sentimiento de quien fue fotografiado. Es muy fácil percibir. Podremos sentir lo que sucedió en aquel momento en que la persona estaba allí. Es como si volviéramos al pasado, una forma de regresión. De esa manera es que el ser humano tiene la capacidad de vivir el pasado, presente y futuro a través de las sensaciones de que estamos todos conectados. La vergüenza. La vergüenza es una sensación adquirida en alguna parte de la vida, de la infancia, de momentos en que fue cortado el placer de ser y de la expresión. Se disminuyó esa expresión y la persona se sintió pequeña, tal como la disminución. A aquellos que la infundieron, ella sirve como dominio, y a los que la reciben es sentido como un reto para aprender quiénes son en realidad. La vergüenza puede convertirse en una reacción automática cada vez que la persona tiene que exponerse, y entonces la paralización sucede. Para ayudar, es necesario ir al punto donde el nudo sucedió y la vergüenza se instaló, y revivir a través de la memoria celular donde eso se instaló o se repitió. Es necesario que haya una comprensión de la sensación para que acontezca la sanación, que nada más es que el reconocimiento de lo que sucedió como un problema del dominador y no tuyo. La vergüenza es una ilusión que se puede aclarar y dejar expuesta con mucha honra para ser sanada. Depresión. Bert Hellinger considera que la falta de aceptación de los padres, exactamente como ellos son, puede ser la causa de los casos de depresión y pasividad. Hellinger dice que es la falta de alguien. Cuando el primer chakra del campo de energía de una persona está cerrado, invariablemente significa un inicio de depresión. Porque nuestro primer chakra está enlazado a la tierra, es nuestro enraizamiento. La depresión es simplemente la falta de fe, es la fuerza que el hombre utiliza para no enfrentar aquello que necesita enfrentar. Nacemos con algunas necesidades básicas como el amor, seguridad, aceptación, libertad, atención y validez, que son sentidas en carácter celular, aunque ni siempre estemos conscientes de eso. Si esas necesidades no son satisfechas en la niñez, nuestras vidas, nuestros comportamientos, actitudes, manifestaciones son afectadas. La tendencia es buscar y revivificar inconscientemente las experiencias y sensaciones similares
casi siempre constitutivas de un molde de comportamiento en el intento infantil de superarlos. La recuperación de valores, de las relaciones saludables con los otros y con la sociedad, se da cuando existe el reconocimiento del sistema de creencias y de las memorias sensitivas que actúan incansablemente en el subconsciente. Entonces es necesario que todos nuestros sentimientos positivos, guardados en la niñez, tal vez olvidados o ignorados, quién sabe hasta no válidos, sobresalgan, para que así podamos integrarlos en nuestro día a día. Expectativa. Cuando tú tienes muchas expectativas con relación a una persona, por ejemplo tu pareja, y esperas que aquella persona te complemente, sabes que eso es imposible, porque aquel individuo no posee ni el 10% de lo que tú idealizas. Tu ideal es muy grande comparado con lo que él puede ofrecerte. Entonces te sientes frustrado. Es imposible. Por eso, parejas que se ocupan de otras cosas dejan un espacio menor para ese complemento y ahí el suceso es más probable. Nerviosismo. Todas las personas que tienen problema de exceso de nerviosismo tienen el sistema nervioso exageradamente rojo y las vértebras y los puntos de la columna doloridos en el toque energético. Necesitan dormir bastante para que el cuerpo pueda descansar, ya que ellos normalmente no consiguen relajarse. Estas personas tienen exceso de energía. Abuso. Las personas que sufrieron abuso se sienten muchas veces impotentes delante de la vida. Les arrancaron su fuerza vital. Se vieron obligadas a dar placer por la voluntad de otros sin su propia voluntad. Les tiraron y robaron su placer. Pueden pasar por varias experiencias de la vida, repitiendo el mismo modelo de abuso con personas que les van a ofrecer la oportunidad para repetir esos modelos. Por lo tanto, la fuerza vital que les arrancaron solo podrá ser recompensada cuando ella misma, la víctima, pase a ser respetada y a decir no para todo aquello que le fastidia, es decir, para todo lo que perciba como una forma de abuso. Como ella tiene tendencia a colocarse de forma a ser abusada, acaba repitiendo sin saber que lo hace. Pero cuando ella cree que puede respetarse, incluso en la época en que no tenía cómo hacerse respetar, entonces ahí sí podrán suceder cambios. Al hacerlo a través de un trabajo de sensaciones, constelaciones y otros, su fuerza volverá. Cuando vuelva su fuerza vital, ella automáticamente pasará a crecer su autoestima, a sentirse respetada, protegida por ella misma y permitirse darse placer. Y entonces es solamente ahí que ella podrá dar placer a otros. La peor secuela del abuso es el rompimiento de la energía vital. Es la sensación de inferioridad e impotencia que queda en el cuerpo energético. Es necesario revivir esa sensación y sentir cómo su poder fue cortado, recuperarlo y traerlo de vuelta. Eso lleva tiempo, paciencia y percepción. También es posible que salga mucha ira, y es esa justamente la energía vital que fue rota. Es entrar en contacto con ella y sentirla. Es llorar la pérdida, pero sabiendo que hay recuperación. Es quedarse triste, pero sabiendo que hay espacio para muchas alegrías. La baja autoestima. Las personas con baja autoestima tienen su pelvis dolorida y con ardor, energéticamente hablando. La energía es continua, pero baja y queda nublada. Sería necesario rellenar ese pozo de forma amorosa, porque lo que provoca la baja autoestima es un pozo muy hondo. Cuando se lo rellena con una relación que no sea amorosa, entonces se hace más hondo.
el pozo, solo puede ser rellenado con amor, para que se sedimente bien en el vientre de la mujer. Adelgazamiento. En una constelación individual había dos muñecos que representaban mujeres, una atractiva y otra menos atractiva. La mujer atractiva parecía mirar para abajo. Entonces podía ser alguien por el cual ella estaba preocupada. Enseguida coloqué un hombre e inmediatamente la muñequita atractiva se cayó sobre él. ¿Quién sería? Entonces la paciente o consultante recordó que ella era bien delgadita cuando se casó y que era muy apasionada por su esposo. Cerró los ojos y pensó en él. Sí, era él. Había una fidelidad inconsciente en relación a su esposo, al amor, a la gran pasión. Por eso aún continuaba delgada, porque su energía de delgada aún estaba con él y sufría por él.